En un mundo donde la seguridad es prioridad, necesitas tecnología que proteja lo más valioso, tu inversión y tu familia. Bienvenidos al video podcast de Protección Avanzada, donde la inteligencia artificial, la innovación y los sistemas más avanzados se encuentran. Eso es Protección Avanzada. Lo mejor está por venir. Buenas tardes, señores. Este es un nuevo episodio con una gran compañía, un gran amigo. La verdad que considero que es casi como un hermano. Tengo prácticamente 2 años de conocer a mi amigo Manuel Jiménez y tenemos una amistad muy hermosa que Dios nos ha traído y la verdad que nos tiene unidos él. He tenido el placer de poder ir a convenciones de BNI, compartir con su esposa, con su familia. Y para mí es un honor invitarte, Manuel, a este espacio de este podcast llamado Protección Avanzada y Tecnologías JKs. Manuel. Gracias por la invitación. Creo que empecemos por ahí, ¿no? Te agradezco mucho la invitación y como bien dices, ¿no? La vida nos ha juntado, Dios nos ha puesto en el camino y la verdad, esos viajes que hemos hecho han sido bastante interesantes, siempre muy alimentadores de muchas cosas y ojalá se siga haciendo, ¿no? Y gracias, reitero, gracias por la invitación. Manuel, hablándote en estas conversaciones que hemos tenido, me hiciste algunas preguntas y me gustaría que la hicieras para que quedara aquí plasmado en este podcast una de las preguntas que me has hecho. Claro, pues mira, yo creo que siempre en los viajes es cuando más te conoces, ¿no? Dicen, si quieres conocer a alguien, viaja con él. Pero luego creo que quedan partes que no son muy claras o de lo que cada quien hace, ¿no? Sí. A lo que tú te dedicas, a lo que yo me dedico. Creo que aparte son ramas tan diferentes y áreas tan diferentes que hablarlo todo en un viaje luego no da. Entonces, aquí yo aprovecharé y te empezaré a hacer alguna otra pregunta. Te agradezco que me hayas permitido ser tu interrogador y poder acompañarte en ese tema. Ahora, Juan, platícame de manera inicial, ¿qué es lo que haces? ¿Qué hace Protección Avanzada? ¿Qué hace JKs? Claro, muchas gracias, Manuel. Nuestra historia es más cómo suplir a empresas, a fraccionamientos, de la forma más profesional, con la última en tecnología, de una forma que podamos ser algo asequible para las empresas, de una forma mensual. Entonces, es aquí donde nace alquilo o compro, que es una conversación muy cuestionable para la persona que lo está haciendo. Entonces, quisiera interrumpirte. Dijiste tecnología. Sí. ¿Pero qué tecnología? Claro. Eso es también muy importante. Nosotros estamos enfocados en prácticamente 5 giros, Manuel. Cámaras con inteligencia artificial, cámaras de seguridad con inteligencia artificial, computadoras, alarmas, cercas eléctricas y también tenemos un láser de ahuyentar aves. Entonces, ahí es donde están nuestros 5 pilares. Atendemos otros giros de negocios, pero es prácticamente parte de eso. Entonces, ¿cómo le llegamos tecnología de lo más moderno a las empresas de una forma que puedan sacarle provecho a ellas? Digo, y he sido observador en los viajes y sí puedo decir que efectivamente viajas con tecnología bastante extraña para mí porque es la mejor más avanzada de lo que uno conoce. Inclusive cuando nos hemos quedado en los cuartos, los candados que llevas, todo esto es demasiado avanzado. Creo que en las cámaras, ahorita regresamos a ese tema, me voy a ir a algo más interesante de lo que dijiste. Ojo, pero no más interesante porque sea más importante, sino más interesante porque es raro escucharlo. El tema de las aves. Sí. ¿Qué hace ese aparato que ahuyenta aves? ¿Para qué se usa? Ok. Tiene varias aplicaciones. Una, la más famosa es la del aeropuerto, que en Nueva York despegó un avión, se le metieron unas aves al motor y aterrizó en el río Hudson. Creo que es el más famoso, pero también se ve en lugares como la agricultura. Manuel, es impresionante cómo
el sobrito de las palomas es un líquido muy ácido. Eso lo tiran las comidas de los pollos o de las vacas y la vaca se come o el pollito se come su comida y yo me como el pollo y me genera a mí como humano 3 enfermedades diferentes. Entonces, eso es protección tanto animal como protección humana. El otro es en iglesias. ¿Cuánto cuestan esos lugares, centros históricos? Y el deterioro que pasa en una iglesia es grandísimo. O en los parques. Tenemos historias que la gente ya no va al parque porque ya ahí sale con el desecho del ave. Entonces dejan de haber lugares porque entonces el ave es el que se vuelve el dueño del parque. Pero no está declarado como una plaga. Y como no está declarado como plaga, no la puedes matar. Es prohibido matarla. Pero sí es fácil ahuyentarla. Es un poco complicado. Porque a una ave que tiene 10 años de estar en un sitio, le vienes a decir a la primera, vete de aquí. Y la ave va a decir, lo siento, esta es mi casa. Entonces tiene que haber un proceso normal de irle diciendo al ave sin dañarla. Este es el éxito. Es que con un láser le hagas presencia humana o presencia y el ave diga, ¿qué es eso? Me incomoda y se va. La paloma no ve el láser, siente la presencia de un ser, de algo diferente y hace que se ahuyente. Entonces hay uno que es manual, que es un foco, pero ese es más cansado para el humano porque tiene que estar haciéndolo todos los días. Y hay un láser que es un robot, que lo programas y empieza a hacer el normal desalojo de la casa de la paloma. También muchas veces hemos tenido que limpiar el lugar y que ponerle algunos gel con un olor feo para que el ave no se quede ahí. Entonces es todo un proceso que tenemos que llevar. Hemos durado 2 meses ahuyentando una plaga de palomas. Perfecto, pero ya dejas claro para qué es más bien para evitar el deterioro de ciertos inmuebles que pueden ser patrimonio, inclusive, o para evitar costos altos en mantenimiento de inmuebles del día a día por limpiarle el excremento y las heces de todo lo que puede ser. Entonces está muy interesante este tema. Ahora aprovecharé y te preguntaré, lo de las computadoras creo que al final del día, corrígeme si estoy mal, tú llegas, haces un censo, ves qué requiere la persona y tú haces la renta del equipo de cómputo. Tal cual. Y cada 3 años lo reemplazamos porque ahora viene Windows tal o algún software especial. Entonces, la misma tecnología te obliga a estar modernizando y no durando tanto tiempo, porque aquí el daño es cuánta hora, hombre, estás invirtiendo mientras la computadora piensa haciendo un proceso. Entonces, te vuelve más ágil o te dicen, como lo acaba de pasar, Windows 10 ya no le dan soporte. Entonces la máquina tiene que cambiar, es más todo te lleva a cambiarla. Y es algo muy simple que creo que como tú lo mencionabas, ¿no? Creo que ahí el beneficio es más fiscal, ¿no? Creo que también tiene aparte de que tengas el beneficio tecnológico de estar actualizado, el beneficio fiscal que te da de la deducción de la renta y no estar topado a deducciones parciales anuales. Algo así creo que también podría ser interesante. Como, ¿no? Una depresión normal, mejor un escudo fiscal. Y eso es completamente claro. Bueno, y a ver, el tema de las cámaras, creo que es la parte que hoy estamos hablando mucho de inseguridad a nivel mundial. Creo que vemos el mundo está un poco de cabeza. Y creo que este tema de las cámaras ayuda un poco a tener un poco más de certeza. Claro. Explícame cómo es el análisis desde donde llegas para saber qué cámaras necesito. Y de ahí vayamos yendo a qué tipos de cámaras tienes, con qué pixelajes, qué seguridades. Pero explícame un poco de entrada. Si yo te digo, oye, necesito que vayas a mi empresa y me hagas un análisis, ¿en qué radica ese análisis? Claro. Creo que es lo más valioso porque te venimos a decir, le hacemos un análisis tan exhaustivo de a qué distancia, qué colores, porque tiene autoiris, o sea, se autoajusta dependiendo de la cantidad de luz que haya. O en la noche no hay luz. Entonces, que se sigan viendo colores para poder evidenciar que Manuel es Manuel con la camisa celeste, con los lentes de colores. Entonces, al final la evidencia es muy importante para nosotros, pero lo más que hacemos es hacer un análisis. Hay un software que se llama Dory, que lo que hace este software es,
te hace un análisis exhaustivo para poder determinar cuál es el modelo de cámara que más va a darnos la funcionalidad. Entonces, esa asesoría no la cobramos, Manuel, es parte de nuestra forma de presentar la licitación. Además, le hacemos un plano diciendo dónde va tal cámara. Esta cámara soporta 40, 50, 80 metros, dependiendo de la necesidad, y poder ajustarla. Creo que es nuestro plus de empresa, es que primero te asesoramos con una cámara especial. Hay cámaras de placas, Manuel, que solo lo que hacen es leer placas. ¿Qué es eso? Explícame. Tradúcelo al español. ¿Qué es una cámara de placas? Es una cámara que cuando tú te acercas a velocidad de 30, 60, 80 kilómetros por hora, reconoce... Placas vehiculares. Placas vehiculares. Perfecto, ya. Okay. Entonces, esa placa vehicular puede hacer la inteligencia de poder abrirte... hablemos de un fraccionamiento. Lee tu placa, abre la aguja para que tú pases. Pero ya yo te tengo grabado a qué horas ingresaste, cómo ingresaste y con el carro que ingresaste. Si tú no estás registrado en la base de datos, no te dejo entrar. Es porque eres un residente o tienes que hacer otro protocolo para ingresar a la empresa o al centro comercial o a lo que tengas que hacer. Entonces es una forma muy puntual, exhaustiva de poder dejar entrar a los que yo necesito. Oye, y algo muy interesante. Tú decías, te doy un análisis, un croquis, ¿no? De dónde van a estar instaladas las cámaras. Creo importante, siempre hablamos de los puntos ciegos de las cámaras. Sí. En ese croquis entregas el diagrama de cuál es la visión de la cámara, cuál es el ángulo, de dónde a dónde llega la protección. Completamente. Pero además, Manuel, nosotros ponemos las cámaras de acuerdo a nuestra experiencia y a lo que vamos investigando con el cliente. Pero si tenemos que moverla, las veces que tengamos que mover una cámara de un lugar a otro, eso no tiene costo. Porque es un ente vivo. Puede ser que hayan lugares donde no está llegando al alcance. Bueno, entonces tenemos que acercarla más, mover el poste, mover la infraestructura para hacerla. Entonces, eso va incluido dentro del costo. La idea es que tú siempre estés con la mejor tecnología y de la mejor forma. O podríamos quitar una cámara que llega a 40 metros y ponerle una de 80 metros, porque necesitamos más profundidad. Entonces, como es un ente vivo, lo podemos modificar de acuerdo a la necesidad del cliente. Eso está interesante. No eres la empresa que llega, te instala, se va y no vuelves a saber de ella. Eso está interesante, que tú mismo tengas un recorrido, vamos a llamarlo así, ¿no? Una supra-revisión, una revisión más arriba, en donde tú puedas llegar y decir, oye, fíjate que hemos detectado que esto está pasando y podríamos aquí hacer esta mejora, o que ya está incluida esa mejora dentro del precio que pagas. Claro. Creo que eso está sumamente interesante. Claro. Ahora bien, las cámaras, la información la guardo yo, tengo que tener un servidor especial, tú la guardas, ¿cómo se hace esa transferencia? ¿Hay una VPN? Platícanos ahí un poco. Claro. Esta pregunta es muy interesante, Manuel, porque la idea es que nosotros tenemos que garantizarle al cliente como mínimo un mes de grabación. Ponemos grabadores en diferentes lugares para que vayan guardando más información. Entonces, ejemplo, en un grabador podemos poner hasta 2 discos duros que pueden almacenar 2, 3 meses o un mes, que es el estándar nuestro. Pero hay clientes que nos dicen, no, tiene que estar grabado por 2 meses. Entonces ponemos más discos duros o capacidades de discos duros más grandes para que puedan almacenar más. ¿En sitio o en tus oficinas? En sitio. Ok. Porque nosotros lo que hacemos es instalarte todo el sistema, es tuyo y la información es tuya. Nosotros no tenemos por qué tocar esa información porque por contrato decimos que esa información no nos pertenece, sino que ponemos toda la infraestructura para que tú seas el dueño de tu información. Y para poder usarla o tocarla, tienes que darnos una autorización para usarla, porque estaríamos haciendo algo muy delicado. Estaríamos usando tu información para otros fines. Y por contrato, nosotros no somos dueños de la información. Somos dueños de los equipos, más de la información es del cliente. Ok, perfecto. Entonces, no solo son las cámaras lo que me rentas, no solo es el servicio de postventa, ¿no? El famoso servicio de postventa que tanto hablamos en el tema vehicular. También aquí existe el servicio de postventa, sino que también hablamos del servicio de renta del almacenamiento. Sí, okay. Sí, exactamente. ¿De qué te sirve esto? Te sirve de tener tecnología
de último nivel. Te sirve tener tecnología con inteligencia artificial. Te sirve tener almacenada la información. Y todo eso abunda en que al final los equipos son nuestros. Tú lo que haces es tener una factura como un escudo fiscal, que fue algo que mencionaste antes. Entonces, vas a tener el top de la tecnología a un costo fijo, deducible de tu renta y además con un soporte técnico gratis. ¿Por qué? Juanca, muévame la cámara de un lugar a otro, esta no me está funcionando, en el día se ven demasiado con luz o no se ven de noche. Todos esos cambios van incluidos dentro de la renta. Ok, ustedes no hacen la videovigilancia. Ustedes lo ponen y la persona tiene que contratar a su videovigilante que esté atenta. Eso creo que también es importante mencionarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque por certificación de seguridad yo no debo de hacer las dos cosas. Yo instalo y entreno un personal tuyo para que tú seas celoso de esa información. Para que no seas juez y parte en el momento de que algo llegara a pasar. No es debido por medio de la certificación BASC y además porque sería como tú lo dices, no puedo estar en los dos lugares. Perfecto. Oye, y a ver, en este tema, alguna vez en el viaje me comentabas mucho el tema de la marca de agua y lo comentamos para el tema legal. Al final del día explica un poco a nivel tecnológico qué es, qué consiste y para qué sirve. A nivel tecnológico, lo legal será después, pero sí. A nivel tecnológico, ¿cuál es el alcance? El sello de agua es que una vez que tú grabaste una información, yo no pueda venir a reemplazar el rostro, el cuerpo y borrar evidencia. Eso es muy delicado porque al final yo puedo hacerle daño a otra persona. Entonces, ese sello de agua es que la imagen no puede ser traspuesta usando un programa como Adobe Photoshop. Hay miles de programas y yo podría modificar imágenes y cuerpos y podría dañar a otras personas. Bueno, y ahora la IA, ¿no? Que tan fácil que es la IA. Claro, con la IA todavía es mucho más fácil, pero estas cámaras traen esa protección donde no se puede tocar. Ok, perfecto. Entonces, hablamos de que es como una cinta arriba de la imagen, por decirlo de alguna manera. Como una cinta especial que no se puede borrar y no se puede modificar. Al ser una cinta que va en la imagen, va delante del rostro, atrás del rostro, va. ¿De qué manera tú puedes decirnos que esa cinta no altera la por imagen? Detrás del rostro, Manuel. Perfecto. Por detrás del rostro, ese sello de agua no va a permitir, porque si le vas a poner, se ve muy fácilmente que es algo falso. Entonces, por ahí es donde está la protección adecuada. Ok, perfecto. Oye, y a ver, ¿y cuando haces todo este entrenamiento de la persona de videovigilancia, tú le enseñas a extraer los videos o es algo que solamente hacen ustedes como Nosotros le entrenamos a quien tú nos pongas a hacer todo. Okay. Y le damos hasta cierta manera toda la prioridad o la seguridad para que tú lo hagas. Aún así nosotros vamos a quedarnos con un nivel más alto por cualquier evidencia que tengamos que sacar. Sí, que ellos no puedan cambiar permisos, protocolos, eso lo programas tú junto con la edición con el cliente y el trabajador únicamente ejecutará. Sí, señor. Y no puede sacar evidencias a menos de que le den un permiso. Ok, perfecto. Listo. Entonces yo creo que, Manuel, no sé, esto da para un montón de cosas creo más. Creo que sí, da para mucho, da para mucho, porque al final del día uno ya sabes, abogado loco y se le ocurren mil cosas en la cabeza que te podría seguir preguntando, pero creo que es un buen tema para arrancar. Sí, entonces, pues muchas gracias por seguirnos en esta hermosa experiencia del podcast. Manuel, muy agradecido contigo. Este es un espacio, son 15 minutos, entonces, como tú dices, esto da para más y podríamos seguir. En 2 viajes no lo hemos logrado. Pero es importante como poder hacer una pequeña ilustración y con mucho gusto podemos atenderlos y podemos seguir adelante. Así que agradecido, Manuel, por este amigo, espacio. Gracias por la invitación, Juan Carlos. Te agradezco mucho, reitero. Muchas gracias a todos. En verdad he convivido con el Señor mucho tiempo y creo que muchas veces lejos del tema sí empresarial que tiene que estar certificada, también la persona habla mucho. Yo te agradezco mucho el espacio y el tiempo. Gracias, Manuel. Bueno, amigos, muchísimas gracias por esta nueva oportunidad, este podcast. Seguimos adelante enseñando y mostrando la tecnología que tenemos y sobre todo, más que la tecnología, el servicio con el que estamos tratando de tanto protección avanzada como JCAS, seguir llevando lo máximo a nuestros clientes. Y acordemos nuestro eslogan, lo mejor está por venir. Gracias.
Esta es una producción de videopodcast.mx.